Bienvenido. Qué rico estar en París, ¿no? Bueno, un gusto, muchachos. Muchas Pues gracias. para mí siguen siendo muchachos, ¿no? Volver a estar Seguimos. con ustedes, compartir nuevamente estas inquietudes mías de la vejez de trabajar a través del deporte, del ejercicio físico, en el mantenimiento de la buena calidad de vida, en el mantenimiento de la estructura mental a través del deporte. Y hoy quiero que charlemos, ¿esto qué es? ¿Cómo parece? ¿Qué es? No, ya. Y hoy quiero pues que charlemos el tema de una enfermedad específica que es la enfermedad de Parkinson, que tiene tanto que ver con movimiento, con estabilidad, con alteraciones motoras fundamentalmente, y que a través de la historia de la medicina y de la neurología, pues las soluciones son parciales a través del tratamiento farmacológico y también en los últimos, ¿qué será? 20, 30 años, especialmente el tratamiento quirúrgico que no logra solucionar ningún tipo de, ¿cómo ve la diapositiva? No logra solucionar los problemas que realmente tienen los pacientes, ¿no? Entonces, por eso he querido que nos metamos en este tema y para comenzar, un momentito que ya vamos a poner las diapositivas. ¿Ya se pudo? Ahí. Ya les confirmo a todos que lo estén viendo. Disculpen, pues ya espero acelerarme para recuperar parte del tiempo. Listo. Entonces, aquí empiezo por, ustedes no son expertos en esto y no me quiero complicar la vida, quiero hacer una cosa muy sencilla. Empiezo por definir la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno neurodegenerativo, es decir, que aparece por muerte de neuronas en determinadas zonas del cerebro que llevan a los síntomas clínicos y es un trastorno progresivo en el tiempo, caracterizado por síntomas motores como son la rigidez, la bradiquinesia y el temblor. Voy a recordarles, como si estuviéramos en clase tantos años atrás, que la rigidez es una alteración del tono muscular y el tono muscular es como, esta es una definición muy propia porque siempre fue muy difícil entender qué era el tono muscular, ¿no? Entonces yo a través de mis estudios he definido el tono muscular como la condición primaria del músculo que permite el movimiento, porque cuando se altera, y las alteraciones básicamente del tono son la rigidez y la espasticidad, pues el movimiento se hace muy difícil. Entonces, en el Parkinson hay rigidez que es como una contracción y relajación simultánea de los músculos agonistas y antagonistas, que es lo que va a llevar a la gran limitación del movimiento, que se refleja en diversas funciones como la inestabilidad postural. Los pacientes se caen frecuentemente, las alteraciones en la marcha pasos cortos, arrastrando los pies, la inmovilidad por la pérdida de los reflejos posturales y las caídas a repetición, ¿no? Entonces, pero estos pacientes, además de estas complicaciones motoras, desarrollan y muchas veces anteceden a la aparición de las complicaciones motoras otras complicaciones no motoras, como son la pérdida del olfato. Esto no ocurre en todos los pacientes, pero sí en grupos importantes de ellos. La pérdida del olfato, la alteración del ciclo del sueño, que lleva a una forma de alteración que se llama trastorno conductual del sueño REM, que cuando se presenta, el gran número de las personas con esta patología evolucionan
a 10 años el 90% de estos pacientes con trastorno conductual del Guillain-Barré tienen enfermedad de Parkinson. Y por eso algunos de estos síntomas se les ha llamado Parkinson preclínico, ¿no? Para tratar de hacer el diagnóstico precozmente y poder intervenirlo precozmente, y qué bueno hacerlo a través del deporte, ¿no? Además, otras alteraciones no motoras son la depresión, la apatía, esas ganas de no hacer nada, de quedarse quieto todo el tiempo, el estreñimiento crónico. Los pacientes con enfermedad de Parkinson llegan a ser de posición como si fueran cagarrutas de chivo, llega a ser, parece que tuvieran unas piedras en el tracto gastrointestinal. Y finalmente y presente en la mayoría de los casos más tardía, pero a veces precozmente, la disfunción cognitiva. Entonces, todos estos síntomas, motores y no motores, les llevan a los pacientes a adoptar un estilo de vida sedentario, y aquí pues estamos empeorando la condición porque entramos en un círculo vicioso, porque la inactividad física también afecta negativamente muchos aspectos clínicos de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, hoy día en esa búsqueda, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo prevenimos esto? Porque tradicionalmente hemos hecho tratamientos con fármacos, en los cuales la levodopa es la reina de este tratamiento. Posteriormente apareció el tratamiento quirúrgico, que curiosamente solo mejora lo que mejora la levodopa, ¿no? Pero en los últimos años, en los últimos 20 años sobre todo, aun cuando la investigación a nivel básico viene desde los años 80, en los últimos 20 años se han hecho múltiples estudios sobre el ejercicio, la terapia física, cómo se puede intervenir, cómo puede intervenir en la prevención de la aparición de la enfermedad, en la ralentización de los procesos de la enfermedad. Y bueno, hay una información muy interesante en esto, ¿no? Ahora, ¿por qué estos pacientes son sedentarios? Eh, por sus limitaciones motoras, por la inestabilidad, por el miedo a caerse, y las caídas significan en adultos mayores fracturas. Sin embargo, les recuerdo que el promedio de edad de aparición de esta enfermedad son adultos, ni siquiera adultos mayores, si consideramos que el adulto mayor se inicia, llamamos adulto mayor a partir de los 60 años, ¿no? Entonces, un gran grupo, el mayor grupo en que aparece esta enfermedad va entre los 50 y los 60 años, ¿no? Entonces, todavía cuando no estamos en el grupo de viejos, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero a pesar, por todas las limitaciones que conlleva la enfermedad, el paciente decide muchas veces encerrarse en su casa, no salir, y esto indudablemente va a empeorar la condición, ¿no? Disculpen, hay algunas diapositivas en inglés, voy a pasarlas muy rápido. Esto es bien interesante, como la enfermedad de Parkinson, que muchos, voy a empezar por este lado, por síntomas no motores, como la depresión, la apatía, los problemas del sueño, la fatiga, la constipación, que aquí quiere decir pues que son estíticos fundamentalmente, con el declinar cognitivo, y por otro lado, las alteraciones motoras de la marcha, la postura, la inestabilidad, las caídas. Entonces, esto es como un resumen, llevan al estilo de vida sedentario, y esto lo que hace es perpetuar la condición de los pacientes y empeorarla, donde además, pues otros estudios muestran las comorbilidades, o sea, otras enfermedades que aparecen, como son la enfermedad cardiovascular, y muy importante por la inactividad física, la osteoporosis y el incremento de la mortalidad que pueden tener estos pacientes como consecuencia de, de todas estas interacciones, ¿no? Entonces,
Con esta información y con lo que se ha venido haciendo y que comenzó antes que la investigación clínica, comenzó la investigación básica en animales experimentales, y ya hoy día, y lo hablamos en la charla anterior, como la actividad aeróbica produce cambios demostrados en la plasticidad en el sistema nervioso central, incluida la aparición de nuevos contactos sinápticos y la mejor utilización de la glucosa, la angiogénesis, muy interesante porque hay angiogénesis y neurogénesis, es decir, que el deporte, la actividad física puede llevar a la génesis de nuevas neuronas y a la génesis de nuevos vasos sanguíneos que lleven el oxígeno y la glucosa de una manera más eficiente a estas nuevas neuronas, ¿no? Y eso se demostró franca y categóricamente en modelos animales de enfermedad de Parkinson, donde ahora más adelante le voy a mostrar un par de imágenes súper interesantes de cómo cuando se dan sustancias tóxicas que dañen las neuronas de la sustancia nigra pars compacta, que es como digamos como el estadio final o el estadio que permite la aparición. El estadio me refiero a la estructura afectada que permite la aparición de los síntomas de la enfermedad de Parkinson, y allí se pueden producir lesiones experimentalmente, como el ejercicio puede mejorar que la muerte de las neuronas, es decir, que el tóxico prácticamente no actúe. Esto en animales de experimentación o en quienes ya tuvieron la lesión, pues se mejore el funcionamiento, ¿no? Entonces, toda esta información, la producción de neurotrofinas, les hablaba la vez pasada, el factor neurotrófico de crecimiento nervioso, que es estimulado, entre otras muchas cosas, por el ejercicio aeróbico regular, se asocia con todos estos cambios bien establecidos primero a nivel experimental y hoy tratando de corroborarlos en los seres humanos, ¿no? Entonces, voy a pasar aquí está el esquema que les decía. Esto es el cerebro de una rata en el cual se le dio, ese compuesto se llama tetrahidroxipiridina, que es un tóxico para las neuronas que están en esta zona, que aquí pueden ver, dice sustancia negra pars compacta, ¿no? Y que estas neuronas se proyectan al estriado, a los ganglios basales, para llevar a cabo los movimientos, sobre todo los movimientos automáticos, los movimientos que no están en el inconsciente, porque les quiero aclarar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de los movimientos no conscientes, y cómo cuando uno hace consciente el movimiento, el paciente puede mejorar y ejecutar funciones que inconscientemente deja de hacer. Entonces, este es un animalito sometido al tóxico, pero al mismo tiempo al entrenamiento físico, y donde prácticamente no se observan cambios en la estructura de este cerebro. Y de este lado, del lado derecho, es el del animal que se le dejó establecer la lesión, y después de semanas o días o semanas, entonces se somete al ejercicio. Aquí faltaría como un esquema intermediario en que estas rayitas azules no deberían verse, que son las neuronas y sus proyecciones, neuronas de la sustancia negra pars compacta, ¿no? Entonces aquí, ya después que pasó ese periodo, se someten a entrenamiento los animalitos, y lo que se consigue es que algunas de las neuronas, digámoslo así, no revivan, sino que se formen nuevas neuronas, que haya no solamente nuevas sinapsis, que es lo que vamos a ver aquí, sino la aparición de nuevas neuronas en la sustancia negra pars compacta.
Así que esto lo llamamos el ejercicio como neuroprotección. O sea, aquí se dio la toxina, se hizo ejercicio y se protegió toda la estructura. Y aquí se llama el ejercicio como neurorestauración. Es decir, ya hay la lesión, pero se somete al ejercicio y aparecen nuevas conexiones, ¿no? Y esto es el cerebro nuestro, en el cual básicamente lo que ustedes ven en las líneas rojas que ustedes ven aquí, es todo esto, son los circuitos motores para los movimientos automáticos. Me explico. Cuando usted decide levantarse, esa es una decisión voluntaria, levantarse del asiento e ir hacia a la cocina, por ejemplo, abrir la nevera a ver qué hay allí, por ejemplo, pero usted hace toda una serie de movimientos que usted no los piensa, simplemente se hace automáticamente y es lo que pasa con los deportistas de alto rendimiento que entrenan y entrenan para automatizar toda una serie de movimientos. Yo siempre ponía de ejemplo el futbolista que, que ejecuta un tiro libre y entonces cómo debe ubicar la pierna izquierda, la derecha, la posición del pie, etcétera. Esto no lo piensa cuando lo hace automáticamente. Pero hay una cosa muy interesante que son las lineecitas azules y que vemos en el paciente con enfermedad de Parkinson. Ustedes ven un paciente con enfermedad de Parkinson que de pronto entra en congelamiento de la marcha, no pudo seguir caminando, quedó frenado, pero usted le dice trote y entonces empieza, trota y arranca. ¿Por qué? Porque en ese momento trotar es una decisión voluntaria de movimiento, ¿no? Entonces se desencadena. Por eso les decía que la enfermedad de Parkinson es una alteración en las estructuras del movimiento inconsciente, que es pues el de la gran mayoría que tenemos. Los deportistas, por ejemplo, entrenan movimientos para tratar de automatizarlo, de llevarlo al circuito rojo básicamente, pero que pueden iniciar en la corteza frontal en una planificación, preparación, programación, ejecución del movimiento a través de la voluntad. Eso nos afecta en el mal de Parkinson y eso es probablemente los circuitos que el cerebro utiliza cuando hacemos el ejercicio físico, ¿no? Entonces, con toda la experiencia que hay hoy día, hay unos posibles beneficios del deporte y del ejercicio en la enfermedad de Parkinson, unos no neurológicos como la detención de la osteoporosis o la mejoría, la prevención de las enfermedades cardiovasculares, pero aquí está la parte neurológica, la mejoría de la función cognitiva, la prevención de la depresión, ¿no? Que eso ya lo veíamos también en la charla anterior, la mejoría del ciclo del sueño, la disminución del estreñimiento. Ustedes recuerden si alguno ha estado hospitalizado alguna vez, cuando la gente se acuesta en una cama una semana no hace deposición, ¿no? Y cuando uno está muy estípico, pero uno empieza a hacer ejercicio, el solo hecho de hacer caminatas, pues el rendimiento mejora muchísimo, ¿no? Y no hay que estar tomando tantísimas cosas. Eh, También otro de los objetivos en el deporte, en la enfermedad de Parkinson, es la disminución de la fatiga, mejorar el rendimiento motor, tener, inclusive los medicamentos funcionan mejor en aquellos pacientes que hacen ejercicio, aquellos que no lo hacen, y la mejoría de todo el sistema dopaminérgico. La dopamina, para que me entiendan claramente, es un neuroquímico que es como la gasolina para un carro. En un paciente con Parkinson que no toma dopamina, se frena, no va o los movimientos se van a disminuir muchísimo, no los va a tener. Y es como la gasolina para un carro sin gasolina no anda, ¿no? Entonces, todas estas cosas pueden mejorarse y múltiples estudios lo han demostrado y en el mundo se utiliza mucho. Esto que les voy a pasar muy rápido
es una escala, casi que, por eso se llama escala unificada para los síntomas de la enfermedad de Parkinson, que tiene unos componentes de la vida diaria y unos componentes motores puros que se exploran en todo el mundo. Entonces esto ha logrado que muchas respuestas a lo largo y ancho del mundo que se hagan bien hechos utilizando esta escala es de mucha ayuda. Entonces, actividades de vida diaria, que es lo que se mide y lo que vamos a ver en unos pocos estudios que les voy a mostrar, como el lenguaje, la deglución, la escritura, el vestirse, la higiene, la marcha, etcétera. Esos son actividades de vida diaria y la exploración motora, que es la UPDRS-3, UPRS-2, que es escala unificada para la enfermedad de Parkinson. Y aquí eso se hace una serie de preguntas y uno puede objetivar en qué nivel está el paciente en la escala. Con numeración o porcentajes más altos, el paciente está más comprometido. Con numeración o porcentajes más bajitos, el paciente está menos comprometido. Y la idea generalmente es hacer el ejercicio, no esperar a que el paciente ya esté en un estadio avanzado, es cogerlo en las primeras fases de la enfermedad para que todo esto sea mucho más eficiente y el paciente pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? Esto, por ejemplo, es solamente para mostrarle que esto no es un invento de la noche a la mañana, que los seres humanos venimos trabajando en esto hace muchos años y cómo esta enfermedad y otras, ¿no?, pueden ser mejoradas, inclusive prevenidas a través del ejercicio físico y el deporte, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven la persona que realiza la revisión, el tópico, que es generalmente ejercicio físico, actividad física, ejercicio, el número de estudios, son muchos controlados, estudios formales, ¿no? Que son muchos, y aquí está el número de pacientes, y aquí está el logro. Por ejemplo, les leo algunas conclusiones de todos estos 14 estudios. El ejercicio es efectivo en mejorar la función o la actividad física, la fuerza en las piernas, el equilibrio y la marcha, ¿no? Y así vamos a ver en toda esta serie de ejercicios cómo lograron demostrar en pacientes con enfermedad de Parkinson cómo su discapacidad lograba mejorarse dramáticamente. Y aquí están, mire, por eso les hablé un poquitico de la UPDRS, de la escala de medida. Aquí están las mejorías, por ejemplo, en estos estudios: 14% del nivel 2, 12% en la UPDRS total, en un paciente, por ejemplo, que tiene un 30% de discapacidad. Mejorarle un 12% es darle muchísimo al paciente. Y en otros estudios, la mejoría, esta, por ejemplo, en la UPDRS-3 es del 47%, esta es del 29%, y así sucesivamente, ¿no? Eh, eh, hay muchas cosas pues para discutir en cada trabajo, pero no me voy a detener mucho en ellos para no hacerlo más largo, pero sí definitivamente hay mucha evidencia en los beneficios que el paciente recibe a través del ejercicio y la marcha. Por ejemplo, las revisiones de guías clínicas definen esta terapia, pues primero, como intervenciones centradas en mejorar fundamentalmente la fuerza muscular, la capacidad aeróbica, el equilibrio, la marcha, la movilidad funcional, mediante estrategias de movimiento cognitivo. Y eso es muy importante porque el aprender a hacer una serie de ejercicios a su vez es mejorar la capacidad general de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es más complejo de lo que yo les hablé en la charla anterior cuando decíamos que caminar, por ejemplo, es suficiente y bueno para mejorar la cognición, pero el paciente con enfermedad de Parkinson
está tan comprometido que necesita un entrenamiento multimodal que habrá que escogerlo detenidamente para programar a esos pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudios que muestran que entrenamientos en fuerza, el paciente con enfermedad de Parkinson hay que mejorarle la fuerza, porque no solamente por la alteración del tono, por ejemplo, no se levantan del asiento en que están sentados, sino que no tienen la fuerza suficiente para levantarse. Entonces hay que mejorar la fuerza en la cintura pélvica y las extremidades inferiores, ¿no? Eh, y este tipo de entrenamientos de mejorar la capacidad aeróbica, el equilibrio, la marcha, han mostrado eh, que entrenamientos de 3 meses, 12 semanas, pueden mejorar al paciente. Cuando para allí, pueden mejorarlo hasta 6 meses después los pacientes. Muchos están muy mejorados. Es decir, que esto es un ejercicio que aquí se muestra porque los estudios tienen que parar, pero que idealmente los pacientes con enfermedad de Parkinson no deben parar de hacer ejercicio, ¿no? Y en esta diapositiva, que es muy interesante para ustedes, a quienes les interesa el tema y en el futuro quieran trabajar con estos pacientes, con este tipo de pacientes para ahí toda una serie de ejercicios que deben mejorar la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la coordinación. Y aquí ustedes pueden ver cómo se programan entrenamientos de resistencia progresivo, hasta dónde debe llegar la frecuencia cardíaca, y ponen ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en máquinas para entrenamiento concéntrico o excéntrico, ejercicios con chaleco lastrado, que no sé qué significa un chaleco lastrado, alguien podrá explicarme, ¿no? Entrenamiento de resistencia aeróbica, eh, entrenamientos con elíptica, entrenamientos con bicicleta estática, caminar con música, caminata, lo que llaman caminata nórdica, entrenamientos para el equilibrio. Y hay uno que me parece supremamente que sé que a algunos les va a interesar mucho, el Tai Chi, que es un arte marcial, con el peso corporal, como dice, repetitivo, que se desplaza de un pie a otro dando pasos y girando en diferentes direcciones, que es algo muy bueno, hay un aprendizaje nuevo y una mejoría de la condición, al igual que el baile, la danza, como lo dicen aquí. Esto está especialmente demostrado con el tango. El tango, el aprendizaje en general y la mejoría de la cognición y la mejoría motora a través del baile con tango ha sido bastante importante, ¿no? Entonces, en conclusión, les puedo decir que desde los estudios experimentales que comenzaron en los años 80 hasta hoy día, los efectos de la actividad física en pacientes con enfermedad de Parkinson son ampliamente demostrados y reconocidos en consenso por la comunidad científica. Tanto que hoy día, por ejemplo, ya en Europa empiezan a hacer eh, eh, empiezan a hacer estudios con pacientes sin medicación y solo con deporte, pacientes recién diagnosticados, ¿no? Es decir, que lo que les decía anteriormente, los fármacos, la cirugía, se agrega ahora algo que es bueno, bonito, grato, barato, etcétera, que es el ejercicio físico, ¿no? Entonces, la actividad física en estos pacientes mejora la movilidad, la marcha, el equilibrio, la fuerza, todos los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Así que los invito a trabajar con pacientes con problemas neurológicos, porque el beneficio es definitivamente grande y no tenemos que consumir a estos pacientes, llenarlos
de medicamentos todo el tiempo, ¿no? En general, cualquier tipo de ejercicio es bueno, ¿no? Todo ejercicio que provoque o que lleve siempre va a ser útil para los pacientes, pero si se programa y se hacen algunos ejercicios mejor dirigidos para cada condición o para cada alteración en esta complejísima enfermedad, yo creo que ustedes como educadores físicos, así como decía el doctor Samir ahora, en los niños, cómo orientar los niños, pues cómo orientar a los adultos mayores para que su vida sea más grata y de mejor calidad, también está muchas veces en manos de ustedes, ¿no? Eh, hasta aquí llega mi charla sobre enfermedad de Parkinson. No sé si ustedes quieran hacer preguntas aquí o si sigo directamente al otro tema que es el de la ivermectina. Pues yo me imagino que muchos de ustedes pues podrán tener inquietudes a este respecto. Que le bajes. ¿Qué me Profesor, dice? muchas gracias. Nada, estamos todos aquí expectantes a seguir con la y el interés pues de todos es grande. Si tienes algo más para comunicarnos, estamos aquí preparados. Ya queremos comunicarles a todo el mundo que desde producción ya tenemos otro enlace por si se nos termina por este audio ahorita, inmediatamente continuamos por otra sala. Entonces, nada, Chucho, pues sigamos continuar si tienen alguna otra parte y si no, continuamos con las preguntas. Muchas gracias. Sí, yo no tengo, pues esta charla la termino aquí, ¿no? Pero como ustedes habían solicitado que querían que hablara Perfecto. sobre la ivermectina, que es una experiencia personal fundamentalmente, pues ya no es personal, todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de ivermectina, pero pues yo empecé a hablar de esto hace 30 años, entonces... pues Ok. tengo mucha experiencia, tengo muchos pacientes tratados. No voy a hablar de ivermectina en deporte porque eso no lo hemos ensayado, pero hay un interés de algunos y hay algunas evidencias de algunos de ustedes que fueron sus familiares, fueron pacientes míos y que han tenido una linda experiencia con esta molécula que se ha vuelto un poco controvertida, pero yo diría que ha sido controvertida por la ignorancia, no por el conocimiento, ¿no? Porque cuando uno no conoce las cosas, pues tiende a negarlas, ¿no? Entonces, la ivermectina, les cuento una pequeña anécdota, cómo llegó la ivermectina a mi vida. Yo conocí Correcto. un neurorehabilitador americano en el año 89 de nombre Jonathan Costa, y él venía aquí a apoyar unas jornadas de salud de la Fundación Carvajal, y allí nos conocimos, nos hicimos grandes amigos. Hoy día desafortunadamente a Jonathan le dio una enfermedad vascular cerebral y desapareció del mundo activo. Está vivo, pero está pues limitado. Entonces, pero yo seguí trabajando en esta idea que él me trajo y que me la regaló él y me la regaló la vida, porque él buscaba, tenía la idea, él fue el primero que leyó esto y fue como alguien que, un visionario sería la palabra de lo que sería la ivermectina para el futuro, ¿no? Esta molécula fue creada, fue encontrada, descubierta por el profesor Satoshi Omura, japonés, a finales de los años 60 y comienzos de los 70, y empezó a estudiarla. Él buscaba un antibiótico y finalmente encontró un antiparasitario, y esta idea, no sé si fue, supongo que fue vendida a la multinacional Merck, quien la desarrolló a través del doctor Campbell, la estudió extensamente y lo pusieron en el mercado
a comienzos de los años 80 como un antiparasitario veterinario que fue utilizado en esas campañas contra los parásitos en el África que deterioraban y que han deteriorado tanto a las personas, tanto en ese continente como aquí en nuestros países latinoamericanos. Y entonces la ivermectina fue un boom gigantesco en el control de parásitos de muy difícil control, llegando a ser suministrada por lo menos a 250 millones de seres humanos. Esa es de las últimas estadísticas que hay, donde les mejoró tanto la calidad de vida que en el 2015 finalmente al doctor Satoshi Omura y al doctor Campbell les dieron el premio Nobel de Medicina por sus aportes con esta molécula, pero básicamente en el mundo antiparasitario. Entonces, cuando conocí al doctor Costa, estas cosas estaban pasando y por la estructura que conocíamos en ese momento de la molécula, pensábamos que podía ser muy útil en muchas otras enfermedades. Eh, y el mismo doctor Omura, no sé cuál es el pensamiento de él, pero en esta publicación del 2007, ya la ivermectina llevaba 25 años en el mercado y cada día sus logros parecían ser mejores y su curso, pues ya era una medicina adulta y vieja casi, sin embargo su curso seguía siendo muy fuerte y él lo describe claramente acá, pero no tenía como en qué podía ser útil, cosa que sí tenía Jonathan, mi amigo, y que me transmitió a mí. Y entonces aparecieron después otras cosas como esta que es, no sé qué se me hizo la fecha, bueno, esta es más reciente, creo que es como 2014, 12, en el cual pues la gente, algunas personas en el mundo empiezan a preguntarse, bueno, es una vieja droga, una vieja medicina, pero podemos tener nuevas aplicaciones para ello. Entonces salen publicaciones como esta y ahí es donde nosotros pues prácticamente hemos entrado porque cuando empezamos a trabajar al comienzo en el año 89 mismo empezamos a trabajar en pacientes con gran espasticidad, parapléjicos. Acuérdense que en esa época aquí había muchos heridos por bala, era el boom del narcotráfico, etcétera, había muchas lesiones medulares, entonces, y habíamos conceptuado a través de las lecturas con el doctor Costa, Jonathan Costa, que podía ser una muy buena alternativa para, para suministrarle pacientes parapléjicos con gran espasticidad. La espasticidad no les deja mover las piernas, la espasticidad pues, no permite que haya control de esfínteres, etc. Entonces nosotros en esa época comenzamos a inyectarlo. Estos pacientes no tenían una buena sensibilidad y como venía para inyectar en los animales, con consentimiento informado y explicación a los pacientes, ellos aceptaron y nosotros reunimos 18 pacientes con una marcada reducción de la espasticidad a través del score de Ashore y eso fue publicado, fue nuestra primera publicación en el Lancet en el año de 1994, ¿no? Entonces, luego vinieron experiencias en chicos y chicas con retardo mental, con alteraciones del comportamiento, y todas estas cosas se mejoraban dramáticamente y fantásticamente, y bueno, no entendíamos muy bien qué estaba pasando y que la podíamos dar muy pocas veces porque la ivermectina, como ven en este gráfico, la ivermectina, una vez que hoy día se toma o en aquella época la inyectábamos, pues la ivermectina duraba mucho desde el momento cero. Ustedes ven que hacía un pico aquí y se mantenía inclusive por, por días, es decir, hasta por 18, 19 días se ha descrito que puede haber restos
de ivermectina o de sus metabolitos en el cuerpo humano, y bueno, eso permitía no darla tan seguido, que es uno de los problemas que tienen muchos medicamentos, que hay que darlos 2, 3, 4 veces en el día. Pues este podía darse cada tantos días de acuerdo a la vida media que tenía, ¿no? Entonces, esta era y es otra de las ventajas que tiene esta molécula. Y luego se midió, es decir, cuando nosotros seguíamos en nuestros estudios y mirábamos lo que se hizo a nivel básico por el doctor Campbell, encontramos que la ivermectina, miren, donde menos entra es al cerebro, por eso está aquí abajito, ¿no? Y donde más entra, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver con cuando hablemos ahora de COVID, del pulmón, ¿no? Es donde en el corazón, en el pulmón, los niveles de ivermectina se concentran más, y eso pues permite tratar ciertas cosas. Aquí están ciertas enfermedades, aquí está en el músculo, ustedes lo pueden ver, en la sangre, y el cerebro acuérdense que el cerebro tiene una barrera para la entrada de fármacos y de muchas otras moléculas, no se les permite la entrada, es como si tuvieran una portería muy rígida que les dice por aquí no pasa usted, por aquí no entra usted, ¿no? Entonces, eso también ha sido un problema para tratar, por ejemplo, los epilépticos, que es de las experiencias bonitas y grandes que tenemos con la ivermectina, el control de las crisis epilépticas, porque probablemente la ivermectina permite abrir esa puerta de la portería, al menos un poco, para que la molécula penetre al sistema nervioso central y haga los beneficios que muchos de nuestros pacientes han obtenido con su uso, ¿no? Un tema pues muy controvertido a través de la historia de la ivermectina, y le crearon una historia de que era muy tóxica, porque no es lo mismo tratar seres humanos que tratar animales, mamíferos inclusive, pero en diferentes escalas. No es lo mismo tratar un perro que tratar un mono. No es lo mismo el mono, pues el que más se parece a nosotros, pero en los seres humanos prácticamente la toxicidad es casi inexistente. Eso lo han demostrado todos los trabajos formales en el mundo. Sin embargo, la gente y colegas, gente que no conoce a fondo esto, siempre está preocupada por la toxicidad, la toxicidad, la toxicidad. Pero se hicieron estudios en que a pacientes que le dieron hasta 100, que tomaron en una o dos dosis hasta 120 miligramos en una toma, y jamás pasó nada, ¿no? Por allí hubo algún caso extremo, pues, de un paciente que falleció, pero podíamos dar dosis de hasta 25, aquí está, hasta 9 miligramos por kilo de peso, en los cuales pues no pasaba si había algo. 9 miligramos por kilo de peso, cuando las dosis recomendadas antiparasitarias son 0,05 a 0,4 miligramos por kilo de peso. Es decir, estamos lejos de la toxicidad. Tendríamos que dar dosis 2000 veces superiores a las recomendadas para que una persona se intoxique. Así que el tema de la toxicidad está ampliamente superado, y la toxicidad es prácticamente inexistente. Yo solamente tuve un paciente, he tenido un paciente en todos estos años que la función hepática se deterioró ligeramente con dosis altas de 30 miligramos por día, un paciente epiléptico de muy difícil control, ¿no? Y la otra que les quería comentar muy rápido es que no es lo mismo tomar tabletas que tomar líquido. El líquido entra más fácil y hace un pico más alto en todo el cuerpo humano. Entonces, por eso cuando yo he formulo el Ivomec veterinario,
que no es más tóxico ni está hecho para matar a los animales y mucho menos a los seres humanos. Lo digo porque inclusive aquí a raíz del COVID el alcalde recomendaba que se comprara el que está aprobado para seres humanos, que entre otras cosas en mi experiencia ni es de mejor calidad, es mucho más costoso y no tiene la eficiencia que tiene la ivermectina conocida, original, que es no tengo acciones en esta empresa, pero es el Ivomec, es el de mejor calidad. Y cuando se suministraba en el tiempo, dependiendo de la concentración, pues así también es el pico, ¿no? Entonces, si da 6 miligramos, pues llega el pico, llega hasta aquí como a 15, si da 12 miligramos llega a 30 nanogramos por mililitro en la sangre, y si da 15 llega a más de 40. ¿Entiendes? Entonces, todas estas cosas están estudiadas y es muy conocida, y todo esto se lo muestro para decirles que la ivermectina es un fármaco supremamente seguro. Ahora, ¿por qué la ivermectina es un antiparasitario? ¿Por qué tiene otros efectos sobre otras enfermedades que me demoraría mucho diciéndoles? ¿Y por qué últimamente a raíz del COVID, pues esto ya está prácticamente demostrado que es el tratamiento tanto para la prevención como para los pacientes enfermos? Eso ya hay la suficiente evidencia. No sé por qué los gobiernos todavía, ni la Organización Mundial de la Salud, todavía no aceptan que esto debe ser dado. Quizá porque no tienen la experiencia que yo tengo encima de haber tratado múltiples miles de pacientes en estos 31 años que llevo trabajando con esto, ¿no? Y la gran cosa de la ivermectina como molécula es que tiene múltiples mecanismos de acción ya estudiados y conocidos, como ustedes ven aquí en esta diapositiva, donde hay algunos que actúa como GABA. GABA es el químico cerebral que regula la función cerebral, ¿no? Entonces, donde hay epilepsia hay falta de GABA, donde hay temblor hay falta de GABA, temblor de determinados tipos, ¿no? Etcétera. Entonces, así que sus mecanismos GABAérgicos son muy importantes. Aquí están: aumenta la liberación de GABA, aumenta la unión de GABA con su receptor. Esto, que es otra cosa importantísima, la peglicoproteína es el portero del cerebro, no deja entrar otras moléculas. Entonces, cuando se dan asociadas con ivermectina, muchas moléculas pueden entrar al sistema nervioso sin llegar a grados de toxicidad, ¿no? Lo otro muy importante, que también se habla en este tema del COVID, se ha profundizado más, es la modulación del sistema inmune, descrito en parásitos y en lesiones inflamatorias. Lo que está matando a los pacientes con COVID es la tormenta de citoquinas, que es una lesión inflamatoria, y ya se habla cómo la ivermectina también actúa a este nivel, ¿no? Y además, pues nosotros lo hemos usado en epilepsia refractaria, que es donde más estamos estudiando, y también tiene un efecto sobre el modulador de nicotina y acetilcolina que interviene en las demencias. Posiblemente, estoy menos seguro, tenga un efecto neuroprotector contra las demencias, pero eso no está demostrado. Y el efecto sobre el receptor de glicina, que es el que se daña mucho en los parapléjicos, en las lesiones medulares, donde disminuye, y es lo que llevaría a la disminución de la espasticidad. Y actúa también sobre este receptor que tiene mucho que ver con la esclerosis múltiple y con la inflamación en esclerosis múltiple y con la desmielinización. Y parece, unos estudios en España de hace un rato, que parece que también actúa sobre este receptor P2X4 para mejorar
los pacientes con esclerosis múltiple, donde también uno puede mejorar la espasticidad, ¿no? Esto es de lo último que hemos tenido, que fue lo que llevó al uso de la ivermectina, primero folclóricamente, ya en estudios más formales, donde esto fue lo que descubrieron los australianos cuando dijeron in vitro, la ivermectina baja la carga viral en solo 48 horas. Entonces luego se demostró cómo hay una molécula que se llama importina, que es la que permite la entrada del virus para que llegue finalmente al núcleo y se apodere del núcleo. Y ahí es cuando el virus se replica y acaba con las células donde llega, ¿no? Entonces, este mecanismo aquí, aquí actúa la ivermectina y no permite que el virus pase del citoplasma al núcleo, entonces no va a gobernar la célula. Y hay otro mecanismo que aquí está, aquí abajo lo pueden ver, que es que impide la entrada, y hay otros mecanismos descritos sobre la inflamación que conlleva el virus, que también recientemente se ha descrito. Entonces, hoy día, para hablarles un poquito de COVID, hacerles un resumen de lo que, dónde van las investigaciones y lo que ha demostrado la ivermectina en el COVID. Yo me voy a limitar a leer esto porque es largo, pero bueno, mire, desde los años 2012 ya los mismos autores australianos conocían que la ivermectina inhibía la replicación en muchos virus, incluidos la influenza, el Zika, el dengue, el VIH, ¿no? Eso es súper interesante, ¿no? Eh, 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 a ver, la ivermectina inhibe la replicación, pues al no permitir que entre al núcleo, inhibe la replicación del virus y para la enfermedad, la para inmediatamente. La ivermectina tiene, como ya se nos había mostrado desde los estudios como antiparasitario en los años 80, gente de Europa, holandeses, ingleses, alemanes, demostraron que la ivermectina tenía un efecto sobre el sistema inmune y también tiene unas propiedades antiinflamatorias. Entonces, que esto es lo que ahora se corrobora deteniendo lo que en el COVID se ha dado en llamar la tormenta de citoquinas, eh, que son los mediadores más potentes, actuando sobre los mediadores potentes y que llevan a la inflamación, ¿no? Y los estudios muestran que cuando hay un infectado en la familia y todos los demás toman ivermectina, se infectan solo el 7%, mientras que cuando hay un infectado y la familia no toma ivermectina, se infectan el 58% de las personas, ¿no? Entonces, se ha demostrado también que la ivermectina acelera la recuperación, evita el ingreso a la UCI y la muerte. Y esto es dramático, pasa de 80 y pico % de pacientes en UCI que enfermedades avanzadas que mueren a un 13-14%, ¿no? Entonces, por eso aquí se reduce la mortalidad en los enfermos con COVID. Pues la seguridad, esta es la otra cosa muy importante, la seguridad de la disponibilidad y el coste de la ivermectina es casi incomparable debido a sus interacciones farmacológicas casi nulas junto con los efectos secundarios leves observados por casi 40 años, ¿no? La Organización Mundial de la Salud la tiene como en su listado de medicamentos esenciales. Así que, bueno, muchachos, esto es lo que yo tengo para contarles muy rápidamente de la ivermectina. Espero poder haber despejado algunas dudas en ustedes. Y aquí estoy hasta cuando ustedes me indiquen, ya son las 11:32, así que ustedes dirán. Bueno, Chucho, muchas gracias. Yo sé que
ya por ahí en el chat he visto cantidad de preguntas. Esto se va a enloquecer ahorita y más que estábamos con este virus de moda. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo nos dicen de producción, cuáles son las primeras preguntas. Jesús Alberto, muchas gracias y arrancamos entonces. Sí, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por acordarse de su viejo profesor. Gracias, Chucho. Gloria, Nubia, ¿tenemos preguntas? Hola, mi querido Chucho, aquí desde la central Hola, de Sol. ¿quién habla? Nubia, ¿cierto? Correcto, esa es Nubia, esa voz es incomparable. Sigue, Nubia. Sí, ¿cierto? Hola, querido profe Chucho, dos preguntas. Una del profesor Albert. Cuéntame. Gente que sí están escuchando. Sí, ¿Nos escuchan? Sí, se está escuchando perfecto, sigue. yo sí, de acuerdo. Yo. Ah, se fue. ¡Qué buenas! Ya le contesté, ¿qué hubo? Aló, Nubia, Willy, ya puedo salir de aquí. Nubia, Gloria, ¿pueden seguir con las preguntas, por favor? Le podemos apagar y dejar solo el panel de las personas presentes. Producción nos ayudan a apagar el resto de micrófonos para que solamente queden. Sí. ¿Me está escuchando? ¿Apago el micrófono? Por favor, en producción nos ayudan a abrir el micrófono de Gloria Cecilia. ¿Aló? ¿Ahora sí nos escuchan? Perfectamente. Perfecto, ya, sigan. Correcto, se escucha muy bien. Bueno, tenemos aquí, como anunció la compañera Nubia, dos preguntas. Le doy paso a ella para que elabore sus preguntas. Bueno, querido Chucho, tenemos una pregunta del profe Albert que dice, los ejercicios para enfermos de Parkinson deberían ser de preferencia aeróbicos y también nuevos, entre comillas, no automatizados. Y la otra pregunta de Francisco Amú que dice, ¿qué tipo de cambios cinemáticos en la marcha del paciente con enfermedad de Parkinson se logra mejorar con la intervención multicomponente de fuerza, flexibilidad y coordinación? Gracias. Bueno, muy bien. Respecto a lo que pregunta Albert, es decir, en todos los artículos se recomienda que sea multimodal, ¿no? Que sea multimodal porque estos son pacientes muy afectados en la estabilidad, por ejemplo, es terrible, la fuerza está muy disminuida. Entonces, los ejercicios deben estar orientados mucho a la voluntad, porque es que mucho como aprenderlos, porque es que en la enfermedad de Parkinson, como les decía, lo que se pierde fundamentalmente son los movimientos automáticos. Ahora apaguen los Todo lo que micrófonos. hacemos, Apaguen todo los lo que hacemos micrófonos. nosotros es casi automático. Entonces, lo que se busca es un aprendizaje de nuevo del movimiento prácticamente, ¿no? Es decir, lo que he insistido mucho que es como los deportistas, los de baloncesto, los de vóley, los de fútbol,
que deben entrenar y entrenar y entrenar movimientos para hacerlos casi automáticamente y no voluntariamente. Imagínense uno lanzando al aro y pensando cuántos movimientos tiene que hacer, cómo agarro el balón, dónde pongo la mano, pues no existiría el deporte, ¿no? Entonces simplemente llega la bola y el deportista ve la opción de lanzar y acomoda todo su cuerpo para ejecutar ese acto que ha ejercitado previamente. Y eso es lo que, no sé si estoy respondiendo bien la pregunta de Albert, pero eso es lo que se quiere aquí con la terapia, porque es que los mecanismos automáticos están muy disminuidos, salvo el día que ya logremos que las neuronas de la sustancia negra pars compacta, digámoslo así, revivan o haya nuevas neuronas, que en eso se han ensayado muchas cosas, pero que no han dado resultados. Entonces, por ahora, tenemos que usar nuestra corteza frontal para que voluntariamente se planee o se planifique, se programe y se ejecute el movimiento. Quizá sin que el paciente mismo lo vea, pero de una manera más consciente. Tanto que en la consulta nosotros vemos el paciente, hay muchas maneras de hacerlo caminar. El paciente que no puede, simplemente uno le dice trote, y cuando empieza a trotar ya luego puede seguir caminando, ¿no? O uno le tira una pelota porque la parte visual es muy importante en el paciente con Parkinson. El paciente, tanto eso se llama, en inglés se llama como queni, es como elementos en el campo visual que permiten que la marcha arranque, ¿no? Pero hay que darles otra vía, que es lo que insisto, hay que preparar a través del ejercicio continuo, y ya vieron cómo sesiones de solo 3 meses pueden llevar a 6 meses de mejoría, ¿no? Y bueno, yo no sé si ahí queda contestada y si queda claro para Albert. Y la otra pregunta era sobre qué mejora de la marcha, es decir, la velocidad de la marcha, eso se destaca siempre, mejora la velocidad de la marcha, mejora el levantar el pie del piso. Es que los pacientes con Parkinson arrastran mucho, y por supuesto mejora el equilibrio. Claro que el equilibrio debe tener también sus ejercicios como para el equilibrio, para que pueda generarse la marcha en mejores condiciones. Por lo menos esas 3 aspectos o 2, la velocidad y el levantar los pies del piso, mejoran francamente. Para levantar el pie del piso hay que tener fuerza. Hay que tener fuerza en la cintura pélvica, ¿no? Entonces, y levantar en la punta del pie, que es por donde más se caen los pacientes, porque la dorsiflexión del pie no se ejecuta. Entonces, ahí hay que tener fuerza, y la amplitud del paso y la velocidad del paso o de los pasos, que también se mejora. No sé si esto contesta sus preguntas, doctores. Si no, estamos abiertos para ver si podemos mejorar la respuesta. Bueno, por acá el profe Albert dice: sí me quedó claro, Chucho, y felicitaciones, es un agrado escucharte. Bueno, también hay muchos saludos de la gente, estudiantes, alumnos, amigos, colegas, que le envían muchas saludes, agradecen su participación, y bueno, aparentemente no hay preguntas, hay comentarios sobre lo importante que ha sido su sabio consejo sobre la ivermectina en familiares, amigos. Bueno, muchos agradecimientos. Entonces, Raúl, tienes la palabra. Santiago Arboleda precisamente hace el comentario de una recomendación muy especial. Por aquí dice Pedro Pablo Daza que si bueno, esto es ya una pregunta
para el comité organizador sobre las charlas. Quisieran tener todas estas charlas. Las charlas están grabadas y bueno, y si hay tema para más, pues si se nos acababa el tiempo a las 12 había una posibilidad de continuar, pero pues ya le doy la palabra a Raúl para que pues pueda continuar con el tema. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Chucho. El doctor Jesús Díaz Granado Sánchez, biólogo de la Universidad del Valle, magíster en morfología de la Universidad del Valle, médico y cirujano de la Universidad del Valle y curso superior para médicos neurólogos de la Universidad de Buenos Aires, quien nos acompañó hoy. Para nosotros sigue siendo Chucho, entonces muchas gracias, muy querido, que hagas parte de todo nuestro equipo. Seguiremos el próximo año, en el 2021, continuando con estas charlas, las cuales son interesantes. Y lo único que te faltó ahorita con la ivermectina fue cuál es la dosis que tenemos que tomar los que estamos bien para mantenernos fuertes. ¿Cómo se toma? Porque es que sí. esa es la clave. Yo creo que todo el mundo quedó aquí esperando, ya nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Una cucharita diaria, una cucharita cada 15 días, me vacuno, me lo tomo, me lo aplico. Entonces, no sé si es la pregunta final, Chucho. Ya, bueno, muchas gracias por tus palabras. Primero que todo, gracias por acordarse de mí, por tenerme en sus mentes, en sus corazones. Mil gracias. La recomendación con la ivermectina como preventor de la infección del COVID es 10 miligramos, o sea, 1 centímetro cúbico. Eso no es por gotas ni nada de eso, ¿no? 1 centímetro cúbico medido con jeringa, se saca del frasquito y de la jeringa le quita la aguja y se la echa a la boca y la pasa con agua, con jugo, con lo que sea. No se eche en un vaso porque se puede quedar pegado a las paredes del vaso y disminuir la cantidad que llega al tracto digestivo para que el efecto se dé. O sea, 2 veces por semana, por ejemplo, martes y viernes, 1 centímetro cúbico. A nadie le ha hecho daño en la vida esta cosa, ¿no? A nadie. Entonces, yo creo que con eso como preventor, y si algún familiar de ustedes se enferma, son 2 centímetros cúbicos diarios por 7 días. O sea, 20 miligramos diarios por 7 días. Espero haber dejado claro y que bueno, esto sirva para todos y para nuestra familia, porque este bicharraco nos ha mortificado mucho la vida. Muy cierto, bueno, muchas gracias, Chucho, Chao, para chao todos para ustedes los que nos todos. están viendo, vean, les salió gratis Si esta nos consulta. puede repetir, si nos puede repetir, doctor Chucho, la ivermectina que es más efectiva, la que se consigue en la veterinaria, por favor. Sí, Ibumec. El Ibumec. Voy a tener que cobrarle al laboratorio todos los pacientes que les mando. Un CDY ahí. Dice, normalmente es para el ganado, ¿no? Normalmente lo compran. Sí, para el ¿cierto, ganado Chucho? tiene una vaquita. Sí, tiene una vaquita pintada. Exacto. Pero nosotros somos parte de ese ganado, no somos diferentes, ¿no? Bueno, entonces ya saben, Sí, don Ley, van a un almacén veterinario y preguntan por Ibumec. No vayan a decir que es para, simplemente compren lo que es para la vaca de su casa. Bienvenidos a todos, continuamos con nuestra presentación. Muchas gracias, Chucho. Chao, y a todos los que felicidades. están Adiós.